Olis. Vamos a resolver el ejercicio 6 de iluminación. Bien, nos dice, hallar la iluminación en la periferia, ojo con ese dato, no hay que perderlo de vista. Es más, si se lo llegan a pedir, lo resaltan, por favor. De una mesa circular de 1 metro de radio, que era el radio, la mitad del diámetro, ¿se acuerdan? Producida por una lámpara de 200 candelas, o sea que la intensidad de esa lámpara es de 200 candelas, situada en vertical, trazada por su centro. O sea, desde el centro de la mesa para arriba está la lámpara. No es que la lámpara está acá. No. A 3 metros de altura. Bien. Si está a 3 metros de altura, podemos decir que está a 3 metros de distancia de nuestra superficie. Bien. ¿Algo más nos pide? ¿Algo más nos dice? No. Bien. ¿Cómo voy a calcular la iluminación en la periferia? Bien, nos da una fórmula, que la fórmula es la siguiente. E es igual a intensidad sobre distancia al cuadrado, SR, por el coseno del ángulo. Bien. Si a nosotros nos pide calcular la iluminación en la periferia, nos está pidiendo acá. Ahora, ¿qué sucede? No es lo mismo esta distancia que esta distancia. ¿Y qué se me acaba de formar acá? Un triángulo. Bien. Si yo acabo de nombrar un ángulo, ¿qué ángulo va a ser? Este. Bien, lo vamos a tener que hallar ahora con los datos que tenemos. Ok. ¿Me enfoca? Sí. Yo acá tengo mi ángulo. ¿De qué se componía un triángulo? Hipotenusa, cateto y cateto. Y estamos hablando de un triángulo rectángulo. O sea que este ángulo mide 90 grados. Bien. Ahora, si esta es mi hipotenusa, ¿qué va a pasar con estos dos catetos? Tienen nombre. Bien. A este le vamos a decir opuesto, porque está en oposición al ángulo. Mi ángulo está acá y el cateto opuesto está en oposición al ángulo que voy a analizar, ¿no? Al ángulo que voy a analizar, porque yo voy a analizar este ángulo. Y por otro lado tengo el cateto adyacente, que es el cateto que está pegadito a mi ángulo. En análisis, ¿no? El ángulo en análisis. Bien. Ahora, yo tengo estos datos tanto del naranja como del verde. Obvio. Yo sé que el naranja mide 1 metro. Y sé que el verde, el cateto, tiene una longitud de 3 metros. Bien, me voy a ir a la hoja de fórmulas. Y me voy a ir a SOHCAHTOA. Bien. Por más que mi fórmula de iluminación me pida el coseno, yo todavía no me voy a meter con el coseno, porque no tengo datos de coseno. Bien, ¿cuál de estas 3 fórmulas yo sí tengo los datos? Tangente en A, opuesto sobre adyacente. ¿Tengo el dato del opuesto? Sí. ¿Tengo el dato del cateto adyacente? También. Bueno, vamos a por ello. Entonces, lo primero que voy a hacer es tangente del ángulo es igual al opuesto sobre adyacente. Bien, no se me asusten por la palabra tangente, que esto es muy sencillo. Yo sé que mi opuesto es 1 metro sobre 3 metros. Ahora, ¿yo qué necesito hallar? El ángulo. ¿Qué tengo que despejar? Tangente. Bueno, ¿qué voy a hacer?
De este lado voy a agregar tangente inversa, o sea, tangente a la menos 1. Y de este lado también voy a agregar tangente inversa, porque si agrego algo de un lado de la ecuación, del otro lado agrego lo mismo. Bien, ahora, si yo tengo tangente inversa, por tangente es lo mismo que decir 1 sobre tangente por tangente ángulo. ¿O no? ¿Y qué pasa acá? Se me cancela la tangente y solamente me queda ángulo. Bien. Ahora, como acabo de decir, lo que agrego en un término, lo agrego en el otro. Entonces, esto, mejor ordenado, me queda tangente inversa, paréntesis, 1 sobre 3. Bien, esto así como está, nada de hacer ningún cambio, se va a la calculadora. Bien, ¿cómo hago para poner tangente a la menos 1? Shift, tangente a la menos 1, paréntesis, 1 dividido 3, cierro paréntesis. 18,43. Mi ángulo es de 18,43 grados. Ok, ya tengo... se me cayó. Ya tengo mi A. ¿Para dónde me va a servir? Para acá arriba. Entonces, completo. Intensidad 200 candelas. ¿Sobre qué? Mi distancia no deja de ser 3 metros de altura. Ojo. 3 metros al cuadrado. 3 metros al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 9 metros cuadrados. SR por el coseno ¿de qué? De 18,43 grados. Resuelvo 200 dividido 9 igual por coseno, abro paréntesis, 18,43. Esto me da 21,08. ¿Qué cosa? La iluminación que dijimos que era luxes. ¿Por qué me da luxes? Bien. Esto se transforma en un número, no tenemos unidad de medida por acá. ¿Y qué dijimos que era candela SR? ¿A qué equivalía candela SR? A lumen. ¿Y sobre qué tengo los lúmenes? Sobre metro cuadrado. ¿Y lumen qué dijimos que era igual? ¿A qué? A lux por metro cuadrado. Entonces, ¿qué queda cancelado? Metro cuadrado por metro cuadrado, unidad de medida lux. Acá llegan a poner una M y les arruinó la vida, ¿sí? Entonces, con esto terminamos el ejercicio.